somebody else tonight. Aquí estoy una vez más para comentar algunas cositas a razón de la fisioterapia. Esta noche he preparado un material que se adapta bastante a la temporada, que es la fisioterapia en el verano. Algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de practicar deportes al aire libre o cuando estemos de vacaciones y queremos hacer alguna actividad física, pues intentar no lesionarnos haciendo algo en balde. Vamos un poco a ver las actividades más comunes y algunas recomendaciones básicas que debemos tener en cuenta para evitar problemas mayores. Un poco también hablar que siempre en esta época estival pues nos apetece hacer más ejercicio al aire libre, un poco porque la climatología ayuda y también un poco porque los días son más largos y nos invitan a salir un poco más a la calle. Es importante aprovechar esta época, pero siempre teniendo en cuenta una serie de circunstancias que nos pueden llegar a hacer algún daño. Tener en cuenta que si no tenemos algunas cosas en mente, podemos arruinar unas vacaciones. Y sobre todo lo que hay que tener muy en mente es que siempre el ejercicio lo debemos hacer de forma progresiva. Intentar no empezar de forma brusca para hacer también una progresión en la actividad y no llegarnos a lesionar. Eso siempre es importante en cualquier época del año, pero ahora en verano, que es un poco cuando más nos apetece hacer deportes de la nada, pues sobre todo evitar caídas, posibles caídas o ejercicios bruscos de impacto que nos puedan lesionar en esos primeros momentos de actividad física. Vamos ahora un poco a hablar de esos consejos para actividades concretas, para así llegar a tener un buen verano. Por ejemplo, si vamos a hacer senderismo, importante, como siempre hemos hablado, de calentar y estirar antes y después de la actividad. Y sobre todo, importante si conseguimos alguna especie de río, riachuelo, arroyo. Aquí es complicado este año, pero si salimos fuera de la península lo podemos aprovechar. Un poco para aprovechar esa agua fría y poder introducir a las articulaciones, sobre todo pie y tobillos, que hemos forzado un poquito más de la cuenta para aprovechar su efecto antiinflamatorio. También podemos tener muy en cuenta, que eso siempre lo digo, el calzado que vamos a usar. No es lo mismo usar el mismo calzado a la hora de caminar por el campo que a la hora de hacer actividad en la arena, por ejemplo. Es importante adaptarnos el calzado para que no sufran nuestros pies y articulaciones. Importante también cuando vamos de senderismo llevar lo necesario en la mochila para no cargar nuestra espalda. Lo necesario, que es en función de cada persona, pero sobre todo lo más importante es que el peso mayor sea el agua y los alimentos básicos que vayamos a llevar. Ya todo lo demás un poco tenerlo en cuenta, pero intentar marcar el menor peso posible y así no vamos a tener tantas molestias al final del camino. A la hora de realizar ejercicios en el agua, siempre es importante hacer un pequeño calentamiento de las articulaciones que vamos a trabajar, sobre todo lo que es brazos y piernas, para evitar sobrecargas y calambres. Podemos incluso aprovechar hacer esos estiramientos dentro del agua y nos van a ayudar a poder ampliar la movilidad de las articulaciones sin forzar de ninguna forma. Importante los deportes de raqueta, que siempre es el mecanismo de lesión de muchas articulaciones concretas. Importante si hacemos el deporte en la arena, que siempre sea en la arena mojada, en la arena húmeda, no que donde llegue el agua, sino en esa arena que se ha mojado porque ha bajado la marea. Importante, ¿por qué? Porque es más estable y nuestros pies sufren menos. Si quisiéramos hacerla en la arena seca, importante siempre usar zapatillas de deporte, porque ahí vamos a sufrir muchísimo más en los huesecitos del pie y podemos tener pequeños esguinces que nos puedan dar problemas. Entonces siempre arena seca, calzado, arena húmeda, lo podemos hacer descalzo, ¿vale? Pero siempre intentar equilibrar el tiempo y no pasar demasiadas horas al principio de la actividad, lo que hablábamos antes, intentar siempre hacerlo de forma progresiva para no sobrecargarnos.
Otro asunto que también es importante en la época de vacaciones es que salimos de casa normalmente porque nos vamos a otro sitio de viaje o visitamos a alguien y cambiamos de cama y almohada. Eso muchas veces es un problema. Hoy en día ya en los hoteles y en algunas casas rurales pues ya puedes un poco elegir el tipo de almohada que usar. Pero si esa almohada que nos dan en el hotel no se adapta a nuestra forma del cuello, es decir, no rellena nuestro espacio entre la orejita y el hombro, como hemos hablado otras veces, lo ideal es un poco adaptarnos nosotros nuestra almohada, enrollando toallas o ropa y metiéndolas en una funda de almohada para que se adapte mejor a nuestro cuello y no tengamos tortícolis ni molestias cervicales en la época de esas vacaciones, ¿vale? Esa sería una pequeña ayuda que podemos hacer en cualquier momento. Igualmente, si a la hora de levantarnos por la mañana notamos dolor o molestias en la zona lumbar por haber estado caminando mucho, momento de museo, que estamos muchas horas mantenidas en una misma postura, podemos un poco hacer una serie de estiramientos que serían los que se ven en la imagen para poder reforzar y estirar un poquito la musculatura lumbar. Lo ideal sería llevar las rodillas al pecho, sujetarla con los brazos, hacer pequeños círculos a ambos lados, a un lado y al otro, y llevar las rodillas a un lado y al otro, hacer unas rotaciones del tronco para liberar un poquito la musculatura lumbar y ayudarnos a seguir durante las vacaciones. Esa sería la otra ayuda que podríamos tener. En cuanto a actividades aeróbicas, como puede ser voleibol, jugar al fútbol en la playa, importante siempre elegir las primeras o las últimas horas del día para hacerlo en condiciones, para evitar sobre todo golpes de calor. Y lo ideal es siempre usar alguna gorra, algo que nos cubra la cabeza y sobre todo hidratarnos muy bien para evitar la deshidratación, que también es muy complicada en épocas de mucho calor. Siempre al hacer cualquier actividad física tenemos ese pequeño riesgo de sobresolicitar algunas articulaciones y estaría bien siempre que paremos la actividad, que volvamos a casa, volvamos al hotel, pues intentar buscar algún tipo de compresas frías, hielo, cualquier cosita de congelados que nos pueda ayudar para un poco aplicarlo en esas articulaciones que han sufrido un poco más de la cuenta y evitar que se inflamen a la larga y nos generen problemas. Entonces también tener en cuenta que si hay alguna zona que tengamos más débil, como por ejemplo un tobillo, pues lo ideal sería también protegerla de alguna forma, como con vendajes compresivos o alguna especie de sujeción para evitar solicitarla demasiado y que llegue a lesionarse. Lo que también siempre es importante es tener en cuenta que estas recomendaciones van a ayudar a evitar lesiones, pero si empezamos a padecer molestias o dolor en momentos determinados, es importante tenerlo en cuenta, porque si esa lesión se mantiene, lo ideal va a ser reposar la zona y intentar mantener el menor esfuerzo posible en ella, y si continuase las molestias o el problema, ir a un fisioterapeuta para que el problema no vaya más y podamos controlarlo a tiempo. Como siempre hemos hablado, intentar que nunca se complique la situación y poderlo tratar lo antes posible. Un poco estos han sido los consejos para un verano saludable. Lo más importante es disfrutar de esta época y con cabeza para no hacernos daño y que luego tengamos el resto del año para arrepentirnos de lo que hemos hecho en el verano. Esto ha sido todo, muchas gracias y nos veremos en el próximo programa.